antes que se me duerma. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 6. Salmo 6. Dice este salmo, versículo 1 en adelante: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen, mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, líbrame mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído mi voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos. Todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. Amén. Tome su lugar unos minutitos. Tome su lugar. En este salmo de acuerdo a lo que leemos, David está expresando una situación de enfermedad. Dicho de otra manera, David ha caído enfermo. Probablemente, de acuerdo a la luz que nos da este versículo, cuando por ejemplo en el versículo 1 dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo. Cuando habla de que Dios está enojado, está haciendo una mención el salmista, que probablemente, yo uso la palabra probable, su enfermedad es a causa de que él ha pecado para con Dios. Porque de lo contrario no dijera lo que dice: no me reprendas en tu enojo. Es decir, Dios lo está reprendiendo. Y dicho de otra manera, está enojado Dios. Y pudiera ser la causa de su dolencia que tiene el salmista David. Pudiera ser eso, consecuencias del pecado. Porque muchos pecados, o muchas dolencias más bien, son producto de disciplinas que se pueden dar de parte de Dios dentro de la vida, dentro de la persona. Pablo, por ejemplo, dice, cuando habla de participar de la cena del Señor, que cada uno se pruebe, dice, porque cuando se come indignamente se está arriesgando a una disciplina. Y dice en ese capítulo 11 de Primera de Corintios que muchos duermen, dice. Es decir,
entraron en la reprensión de Dios. Puede ser esta una de las causas por las cuales el salmista acá ha caído en una enfermedad por causa del pecado. O pudieran ser, tal vez no eso, en caso de otras personas, porque aquí en el caso de David no hay para dónde. El problema de él es que algo anda mal con Dios. Pero en otros casos de personas pudieran ser otras razones por las cuales viene alguna situación dolorosa a la vida, como por poner un ejemplo el caso de la familia de Betania. No habla de que era un asunto de pecado, sino que más bien eso sucedió dentro de la soberanía de Dios para Él ser glorificado. Entonces, una o la otra siempre están ligadas a Dios. Pero aparte de esta situación de enfermedad que tenía el salmista, a él se le han sumado los detractores, se le han sumado los enemigos, y los enemigos están señalando que pues él está en gran desventaja, es decir, el salmista o David. Probablemente estos enemigos hayan sido servidores de Saúl, que han llevado alguna noticia falsa a Saúl, que David quiere destruirlo y tomar el reino a la fuerza. Y eso era una situación que, por ejemplo, para David era algo que por supuesto le traería dentro, aparte de su enfermedad, le traería una fuerza destructiva emocionalmente todavía a su problema, porque él habla que su alma también está muy turbada. Es decir, es un asunto interno a causa de el ataque de los enemigos. Y en el verso 4 él dice: vuelve, oh Jehová, y libra mi alma. Y habla en el versículo número 3 al final: ¿hasta cuándo? Cuando él dice ¿hasta cuándo?, es decir, ¿hasta cuándo vas a oír mi oración? ¿Hasta cuándo vas a sacarme de este problema? ¿Hasta cuándo? Cuando se lee ese reclamo a Dios, es por el hecho de que la situación de David, de su enfermedad, de su problema interno emocional por causa de sus enemigos, que se le suma más a su problema, él está angustiado, él quiere una respuesta luego, y por eso es que dice ¿hasta cuándo? Como quien dice: ayúdame, me voy a morir. Y aparte le sigue diciendo el salmista a Dios, le dice: si me muero de esta, ¿para qué te voy a servir? En el sepulcro, ¿quién te va a alabar? Es decir, es un lenguaje de hijo a padre, de súplica de un hijo al padre. Y digo de hijo a padre porque solo a un padre se le puede hablar de esta manera, con toda esa confianza, con toda esa manera de dirigirse a él. Como dice: ¿hasta cuándo, papá, me vas a ayudar? ¿Hasta cuándo? Si ya no aguanto, no resisto. De un amén los que están ahí todavía despiertos. Vamos a ver.
Amén. Aquí están unos todavía que ya están para echarse la colcha. Pero ¿hasta cuándo? Y dice: sálvame por tu misericordia. Porque ¿para qué te sirve? Imagine qué lenguaje, qué conversación, qué súplica, ¿para qué te sirve? Y es cierto. Porque cuando un creyente deja de vivir en esta tierra, pues es un hecho, hermanos, que, bueno, ese creyente va a esas glorias. Pero como Pablo dijo a los Filipenses en su capítulo número 1, yo quisiera irme, pero mejor, dice, me es más necesario quedarme por causa de lo que hay que hacer en la obra. Entonces, en la obra, y sobre todo me refiero al creyente, no digo cristiano, porque ahora todo el mundo es cristiano, más bien me suscribo a creyente. El creyente, pues siempre es y será y debe de ser un instrumento en las manos de Dios. Y es un hecho que acá él está diciendo, David está diciendo: ¿para qué te sirve, David? Como para decirlo de esa manera, ¿para qué te sirve, David, ya en la tumba? Qué interesante, qué diálogo, qué expresiones con su Padre Celestial. Ahora, nosotros vemos a continuación, por ejemplo, el versículo número 5 dice: porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Así que mejor saname, mejor ayúdame. Como quien dice: sí te he fallado, pero tú eres un Dios de misericordia, pero tu bondad es maravillosa. Me he consumido a fuerza de gemir. Verso 6. Todas las noches, es decir, no le tocaba el martes, no era del que le tocaba el jueves solamente. Todas las noches. No era solo cuando había coronavirus. Toda la noche. Inundo de llanto mi lecho. Piense conmigo. Si dice todas las noches, y lo que él no iba a dormirse allí a la cama, él iba a chillar en este problema de enfermedad que tenía, a chillar. Y era tanto el quebrantamiento que salían tantas lágrimas que pudiera ser como una interpolación, ¿verdad? Porque por mucho que lloremos no vamos a llenar el cuarto de lágrimas. Pero es una muestra de todo ese compungimiento en que David entraba cuando estaba orando, pidiendo misericordia para con Dios. Riego mi cama con mis lágrimas. Es decir, estaba bien necesitado. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Ahí están los enemigos, los que lo angustiaban, lo acusaban. Similar a Job, cuando Job, aunque el contexto de Job era otro, pero llegaban los amigos de Job y le decían: es porque vos sos pecador, Job. Y él decía: no, pero tampoco cuestionaba. Y dice en el verso 8: apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído mi voz y mi lloro. Vamos a ver, voy a finalizar haciendo un resumen de este salmo. Cuando leemos ahí, por fin hubo una respuesta. Eso es lo que está diciendo.
que Dios, el verso 8, que Dios oyó su lloro, sus lágrimas, ¿verdad? Jehová, dice el verso 9, ha oído mi ruego y ha recibido Jehová mi oración. Amén. Ahora vamos a ver qué es, en resumen, qué es lo que funcionó acá. Porque muchas veces nosotros, cuando estamos afectados por alguna molestia, alguna enfermedad, algún otro problema, vamos a ver Ana Castillo, Daisy López, Dios le bendiga, Mari Ábalos, todavía están despiertitos, Dios les bendiga, Rosana Maya, Gaby Castro, Susi, gloria a Jesús. Oiga, muchas veces pensamos nosotros que cuando hemos sido alcanzados por algún mal, como que lo más práctico, lo más sencillo es acudir a Dios, que Dios nos va a ayudar, que Dios tiene el deber y la obligación de sacarnos adelante. Tal vez sí, hay razón, pero vamos a diagramar lo que es la manera como es que Dios oye la oración, cómo es que Dios responde a ese clamor, a esa necesidad. No es solo así por así. Y esto que oigan todos. Primeramente, para que Dios escuche una necesidad tremenda, como por ejemplo era el caso de David, que su condición de salud era tremenda, su condición era bastante terriblemente afectiva, que hasta sus huesos se habían debilitado, que se había consumido su rostro, sus ojos, de tantos suplicar. Pero vamos a ver, lo primero que se tiene que hacer es siempre cuando estemos afectados en una situación, la que sea, primero tenemos que ser personas que hemos vivido para Dios. Primero, bueno, usted dirá, bueno, ya va, hermano, ya me lo puedo. Lo primero que usted ya sé, dice. Pero para que usted no esté pensando mal, yo quiero decirle, David, ¿quién era? David, ¿quién era? David, pues desde que aparece en mención en la palabra, nosotros leemos que era un jovencito, pero amante de Dios. Cuando su padre lo mandaba a cuidar las ovejas y hasta se olvidaba su padre de él, pero él vivía en una constante comunión con su Padre Celestial. Y tenía la facilidad de poder tocar instrumento, el arpa, y le componía a su Dios todos esos salmos que nosotros vemos y que leemos en la palabra. Eran inspiraciones para su Dios desde pequeño. Quiere decir, estamos hablando de alguien que no, cuando estaba enfermo, es que se acordó de su Dios. Era de Dios. Era alguien que vivía para Dios. Eso es lo primero.
Y esto es bueno decirlo por el hecho de que siempre, hermanos, en la generalidad, cuando vienen los problemas, sí corremos a Dios. Yo no estoy reclamando que no se haga, ni modo, pero hay que saber cómo es que se le llega a Dios, cómo es que se accesa a Dios. Y una de las maneras es esa, que uno no solo porque ahora estamos en este conflicto, en esta dificultad, ahora sí voy con Dios, ahora sí me acuerdo de Dios, ahora sí. Ahí es donde muchas veces nos quedamos cortos y a veces estamos preguntando ¿y por qué Dios no responde? Y Él es el poderoso y Dios es amor y sucesivamente. Ahí nos hacemos hasta bíblicos. Pero una de lo primero que aprendemos en este salmo es que este hombre que estaba en este problema, sí, aunque probablemente sea el trasfondo, sea que está pasando por una disciplina por causa de haberle fallado a Dios, no dice más la Biblia. Nosotros solo sabemos de lo que pasó con Bersabé, pero puede ser otra situación por la cual aquí, y lo tremendo es que Dios estaba bien enojado con David. Y cuando Él está pidiendo que se manifieste su misericordia, es como quien dice: no tan duro, Señor, porque aquí está enojado. Porque eso es lo que dice Jehová: no me reprendas en tu enojo. Quiere decir que el Señor de él. ¿Y quién es el único que se puede enojar con el que le ha fallado? El Padre. El Padre es el que tiene que ver y reprender al Hijo, y muchas veces hasta con severidad. Entonces aquí vemos al Padre con el Hijo. Segundo aspecto que tenemos que hacer es, ya habiendo quedado claro que lo primero que tenemos que hacer es ser parte de su familia, ser parte de Él, que la vida que no nos hayamos acordado de Dios solo como cuando, así como cuando los bomberos se está quemando la casa, ahora sí, y a los bomberos nunca les hicimos caso, ni hicimos nada para contribuir, pero ahora llamen el bombero, llamen el bombero. Entonces, quedando claro que lo primero es que tenemos que ser de Él. Dos, cuando eso suceda, vamos a buscarlo a Él. Entonces, cuando usted sabe que su vida ha sido para Dios, usted no tenga empacho en ir a buscarlo a Él. Si es que ha cometido una falta, un pecado, porque alguna razón, pero si usted ha andado con Él, usted ha vivido para Él, nosotros hemos vivido para Él, usted no tenga ningún problema para que en su necesidad acuda a Dios. Y eso es lo que ha hecho David, ha acudido a su Dios. 2, 3. Cuando él acude a su Dios, apela a su misericordia. David sabe que su Padre Celestial es misericordioso. Él sabe que Él es su hijo y que como padre, ese Padre tiene misericordia. Por eso es que en este versículo número 2 le dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque estoy enfermo. Apela a su misericordia, porque Dios es el Dios de misericordia. Pero vamos en orden. Dios es el Dios de misericordia. Vamos a ver
Es ese Dios de misericordia. Es un tres aspectos. Cuarto, su oración no es una oración entre abostejos y entre indiferencia y entre muchas otras cosas que no tienen nada que ver con lo que es oración. Su oración es una oración ferviente. Es una oración que lleva lágrimas, a tal grado que dice él acá que riega su cama con lágrimas. Esta es otra manera de acercarse a Dios. O sea que aquí estamos hablando que Él se acerca, busca todos los días, dice. Es una perseverancia en su clamor, y no solo todas las noches, sino que regaba su cama con lágrimas. Muchas veces, hermanos, nosotros decimos: bueno, Dios no me escucha. Hay que ir viendo cuál es nuestra manera de orar también. Hay que examinar de qué manera nosotros nos dirigimos a Dios. O sea, muchas veces nuestras oraciones son muy superficiales, son muy simples, aunque Dios en su misericordia y su soberanía puede mostrar su misericordia. Pero aquí aprendemos de hombres que estaban en angustia, enfermos, pero cómo es que se acercan a Dios. Se acercan con un clamor profundo, clamor con lágrimas que riegan su cama. Esa es una manera como debemos de orar. Siempre hemos insistido que debemos de ser gente que cuando vamos a orar seamos objetivos, que nos concentremos, que nos elevemos, que pasemos al lugar santísimo, porque cada una de estas partes, cuando no se van aplicando de la manera correcta, es ahí donde no tenemos una respuesta. Yo puedo ser muy de Dios, pero si mi oración es una oración simple, mi oración no es una oración en el espíritu, puede ser yo muy de Dios, muy de Él, pero voy a tener problemas. Porque, por ejemplo, dice el apóstol Santiago, dice que Elías, ¿cómo fue que oró? Usted sabe cómo fue que dice Santiago que oró Elías para que viniera una respuesta. Oró, dice, fervientemente. No son esas oracioncitas así de rápido, Señor, así como el café instantáneo, así como todo ese asunto de instantaneidad. No, hay muchas veces que hay que clamar con fervor y perseverar toda la noche. Dice acá, Elías dice que mandaba al criado y le decía: anda a ver si hay alguna señal. No hay nada. Elías, bueno, entonces Dios está enojado. No, seguía orando, seguía clamando. Y últimamente, a ver si les voy a hacer la pregunta, a ver si se les quedó. Y últimamente la oración debe de ser sincera. ¿En qué sentido sincera? En el sentido que aquí el salmista está sincerándose con Dios. Le está diciendo: estoy quebrado. Le está diciendo: te he fallado. Estoy consciente, Señor,
que este asunto es porque tú me estás reprendiendo. La sinceridad para con Dios es importante. El sincerarnos con Dios en nuestras oraciones, decir: aquí estoy, Señor. Le pongo un ejemplo de aquellos dos que dice la Biblia que fueron a orar al templo. Y dice que uno era publicano y el otro era cristiano. Y dice que el cristiano, ya sabe usted que estoy diciendo una palabra que no es así, pero para que nos entendamos. Dice que el cristiano, vamos a ver cómo fue su oración. ¿Cómo fue su oración? Su oración no fue una oración sincera. Más bien se jactaba de lo que él había hecho. Diezmaba, ayunaba y qué más. Y le decía: te doy gracias porque no soy como este publicano. Pero ¿cuál fue la respuesta bendita del Señor? Cuando dijo el Señor a sus discípulos: ¿saben quién es el que salió justificado de la oración? ¿Saben quién fue? Fue el publicano y no fue el cristiano. ¿Y por qué fue el publicano y ese tremendo pecador? ¿Por qué fue? Porque su oración, ¿cómo era? Sincera. Ese no llegó con un gran manto. Mira, Señor, vos vieras cómo soy yo de especial. Soy el que oro más. Yo soy el que nadie se pone conmigo, Señor. Yo ayuno, yo oro, yo leo, yo soy santo, Señor. Que no lo digamos nosotros, que lo digan los demás. Entonces nuestras oraciones, esa es la razón por la cual muchas veces no funciona, porque no son oraciones sinceras muchas veces. Porque a Dios lo que le agrada es la sinceridad. Eso es lo que, por eso es que con David, allá en aquel problema que tuvo que mandar el profeta, pero se sinceró por último. David le dijo: he pecado, Señor. Y vaya, le levantó la sanción. Le dijo: no vas a morir, porque ha reconocido. Así que fue el publicano, porque el publicano, su oración es: sé propicio, yo soy, Señor, pero ¿para qué te digo? Soy un arruinado pecador. Eso es lo que le gusta a Dios. A Dios no lo vamos a impresionar con ropajes, con apariencias. Y ustedes ven, el final de la oración funcionó. Y le dice a los detractores en el verso 8: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. ¿Y sabe por qué le dice? Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. ¿Por qué es que oyó su ruego? Porque fue dando los pasos necesarios y los pasos a seguir. Y esto es necesario. Tal vez usted dirá: bueno, hermano, pero han estado orando ahí por todos. Nosotros, ese es el trabajo que nos ha puesto a hacer Dios: orar, pedir misericordia. Pedir misericordia a Dios. Sin duda, como la oración la estamos haciendo como iglesia, tenemos fe que Dios ha tenido misericordia en nuestras súplicas y ha bendecido a personas que tal vez no han sido ajustadas a algo como estoy explicando. O sea que David era de él, acudió a él, apeló a su misericordia. Su oración fue con lágrimas
y su oración fue sincera y tenemos un resultado. Yo ponía esto como tema: apelemos a la misericordia de Dios en medio de las pruebas. Apelemos a la misericordia de Dios, que es el tema, en medio de las pruebas. Si hay que arreglar estas cosas, queridos amigos, queridos hermanos, arreglémoslas. Porque si nos vamos ajustando a los pasos que tenemos que dar para alcanzar la misericordia de Dios, pues qué mejor en estos tiempos difíciles, qué mejor ajustarse a estos pasos que he estado de alguna manera descifrando para que podamos tener la respuesta que necesitamos. De lo contrario, no vamos a tener la respuesta. Tenemos que sincerarnos, tenemos que vivir para Dios. Yo creo que las personas que han sido sanadas en esta oración de ese virus, porque hay muchas personas a quien el Señor ha sanado, ¿sabe por qué lo ha hecho? Porque Dios es grande en misericordia y Dios quiere bendecirle para que usted vea que ese Dios es un Dios real. Y también Dios quiere que a partir de ver su misericordia en su vida, usted viva a partir de ahora para Él. Aquellos que están así como que no tienen una definición para con Dios, yo les aconsejo, dejemos de estar jugando al evangelio. Tratemos la manera de definir nuestra vida y siempre vamos a tener una respuesta a ese Dios de misericordia. Siempre. Aquí vemos que por último dijo el Señor, dijo David: apártense de mí todos los hacedores de iniquidad. ¿Saben qué les está diciendo? Todos ustedes que me estaban acusando, que me hicieron más difícil mi enfermedad, ¿saben que Jehová ha oído mi ruego? Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán, dice el verso 10, y se turbarán muchos, todos mis enemigos, y se volverán y serán avergonzados de repente. Porque todo aquel que no comulga la fe en Dios, prácticamente siempre va a ser un avergonzado, va a salir avergonzado. No así aquellos que primero decíamos su vida se la dedican a Dios, en su necesidad corren a Dios, apelan a la misericordia de Dios. Sus oraciones son oraciones con toda su fuerza. Sus oraciones son sinceras. Respuesta: sanidad. Respuesta: resolución del problema. Esta noche es una buena noche para que juntos hagamos una oración y finalicemos. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor. Gracias, Dios, por poder orar, acudir a tu misericordia. Yo sé que tu misericordia ha llegado a muchos lugares, porque tú eres el Dios de misericordia. Gracias, amado Dios. Gracias a todos los que saben por la fe que han recibido una respuesta. Siempre no deje de comunicarse, siempre envíe un testimonio de lo que Dios hizo en esta noche con su vida
No se quede callado. La samaritana no se quedó callada cuando Dios hizo la obra en su corazón. La mujer griego-fenicia no lo hizo tampoco. Tampoco no lo hagamos nosotros. Esta noche agradecemos al Señor por habernos dado esta oportunidad, y a la iglesia, todos los que se sumaron, les amamos en el Señor. Queremos entonces finalizar. Gloria a Jesús. Estamos